¿Qué tal, queridos amigos? Bueno, pues esta es una realidad. El presidente acomoda la historia como le cae el 20, como decimos en México. Con motivo del aniversario del nacimiento del libertador de las Américas, excepto México, claro, Simón Bolívar, quien nació un 24 de julio de 1783, el señor López Obrador se dio a la tarea de hacer una gran ceremonia, invitó a la muy célebre, conocida escritora chilena Isabel Allende, que por cierto no es hija de Salvador Allende, es pariente de él, pero no es su hija, como muchos piensan. Y empezó a discursar de un modo casi al estilo de los iluminados, como si él fuera un verdadero líder latinoamericano, lo que no es cierto. Fíjense ustedes, en 1975, cuando gobernaba esta ultrajada nación mexicana, Luis Echeverría, gastó una barbaridad de dinero el presidente en promoverse como posible secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. Estaba empeñado en que al terminar su gobierno tuviera una chamba que le diera el prestigio internacional que él creía merecer en cuanto a que había formulado aquella famosa Carta de los Deberes y Derechos Económicos de las Naciones. La carta o la guerra, llegó a decir. Y pues aquello de la carta quedó sostenida en el aire porque nadie la siguió, nadie le hizo caso y para colmo, nadie votó por él en la Organización de las Naciones Unidas para que fuera su secretario general. Hizo la campaña con dinero mexicano, enfrentó las elecciones en la ONU ante los dirigentes y representantes de todas las naciones de la Tierra y sacó un 0 redondo. Nadie votó por él. Y después de ahí siguió con su tema de la carta o la guerra, inauguró el Instituto de Estudios para el Desarrollo de América Latina, un instituto que además era limítrofe con su gran propiedad de San Jerónimo, en donde todavía está en un rincón que le dejaron sus hijos para que ahí pues llegue a los 100 años en enero próximo. Es triste recordarlo, pero también es triste porque los antagonistas en nuestro país se parecen mucho. Y es el caso de Luis Echeverría, quien era presidente cuando Andrés Manuel López Obrador era miembro del PRI, hay que tenerlo muy en cuenta, a pesar del famoso halconazo del 10 de junio del 71, el famoso jueves de Corpus, del que ya no le puede echar la culpa a su antecesor Díaz Ordaz, porque ya él, Echeverría, era el presidente. Y digo lo de Díaz Ordaz porque también está en la memoria pública y no se nos olvida la masacre de Tlatelolco. Masacres como las que ha habido ahora en diversas partes del país, por ejemplo, en Camargo, allá en Tamaulipas, por ejemplo, en la época peñista, Tanoato, Tlatlaya, por ejemplo, en esta época la de Reynosa, la de Mexicali, hace poco también en la época peñista, la de Allende en Coahuila, y tantas, creo que esta de Allende todavía le tocó al régimen de Felipe Calderón. Todos ellos están llenos de la mugre y de la sangre que ha ocasionado el belicismo extremo en nuestro país, en donde se dice que no hay guerra, pero hay guerra por todas partes. Es un país, el nuestro, que está violentado por la demagogia, por la insuficiencia política, por la ineptitud gubernamental. Y entonces, ahora, el señor López Obrador, tan cuestionado que tanto el domingo como el sábado se llevaron a cabo caravanas en todas las ciudades del país, casi todas las ciudades del país, para no exagerar, con pocos o muchos, dependiendo de la entidad, que protestaban por la falta de medicinas para los niños con cáncer. Era un SOS contra la intervención
en Cuba. Era un SOS contra el daño que se le está haciendo a nuestro país por la demagogia flagrante de quien, como el señor ese doctor muerte Hugo López-Gatell, insiste en no darse cuenta de que ya la pandemia en su tercera ola va camino de convertirse en una marea peor que la de la primera y la segunda ola. Cuando ya se volvieron casi todas las entidades que estaban en verde, excepto 3, al color amarillo, y los de amarillo al color naranja, y los del naranja, una de ellas, Sinaloa, al color rojo, es decir, al más alto riesgo de contagio. ¿Y qué hace el presidente? Seguir sin cubrebocas, seguir dando el ejemplo de que a él no le importa porque la pandemia le vino como anillo al dedo, y más ahora, esta tercera ola, porque con ella pues han logrado tratar de suavizar las muchas querellas políticas y sociales que hay en su contra, porque han querido paliar todo tipo de hechos que mancillan la vida institucional del país. Las construcciones absurdas de obras que quizá no se terminen en este sexenio, de seguir bajo una crisis económica que no tiene para cuándo terminarse, continuar bajo los efectos de una mentalidad enferma, neurológicamente enferma, hay que decirlo claramente, no me refiero únicamente a una especie de diagnóstico pueril, sino porque es un hecho real de que el presidente no está bien en sus facultades mentales. Pero bueno, mientras lo reconocen o no, el caso es que avanzamos hacia el detonador mayor con un discurso que, por homenajear a Simón Bolívar, se desvió para hablar sobre la manera en que el gobierno mexicano seguirá apoyando con todo tipo de insumos, médicos, ayuda a los cubanos, pero no se dice a qué cubanos, a los que están con el régimen de Miguel Díaz-Canet, heredero de los Castro, o a los que están en contra de esa prolongación dictatorial que viene de muy atrás. Esto es lo que tendríamos que examinar. Cuando era joven, nadie hablaba de Manuel Díaz-Canet, esto está claro. Eran los Castro, cuando era yo joven. Y a muchos de nosotros nos llegaba fuerte la figura del comandante Castro. Yo visité Cuba por primera vez en 1974 y ahí comencé a darme cuenta de los pros y los contras de la Revolución Cubana. Al principio tenía una gran simpatía por Fidel, lo digo francamente. Después me di cuenta, quizás con aquel libro de Armando Valladares, que se llama Contra toda esperanza y que escribió en la prisión, que verdaderamente hollaron mi espíritu acerca de lo que verdaderamente era la dictadura cubana. Y así pasó el tiempo. Volví a Cuba, ya Fidel estaba prácticamente en los últimos años antes de anunciar su retiro. Lo vi, le vi a la cara, se sentía él un héroe en vida, le reverenciaban todos, pero también había muchos cuestionamientos en el exterior. Fue la época en que Fox lo insultó, fue la época en que, por desgracia, caímos en el terreno de los Estados Unidos para golpear a Cuba, sin darnos cuenta de que Cuba en algún momento era importante para México para sostener la doctrina Estrada, la que marca la autodeterminación de los pueblos. Pero ya me desvié mucho. Lo que pasa es que me molestó el discurso de López Obrador porque exaltó a Bolívar por cuanto a su nacimiento en una cuna rica y por cuanto a su formación de excelencia viajando por Europa, aprendiendo francés, lo subrayó, cosa que pues, López Obrador está muy lejos de
aprender siquiera el inglés. Pues bueno, todo esto como muestra de que la clase alta, la gran burguesía, es la que alienta los grandes cambios del mundo. En México, por ejemplo, no podemos negar que la independencia la hicieron los criollos, sobre todo el padre Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, eran criollos. Ignacio Allende tenía una posición militar importante. El padre Hidalgo era un hombre religioso, pero que también tenía grandes saberes. Pero luego vino la revolución en 1910, ¿y quién la empezó? ¿Quién la hizo reventar? Nada menos que Francisco Madero, quien era naturalmente un terrateniente de Coahuila, un rico, un hombre que tenía también una formación intelectual muy elevada gracias a su potencialidad económica, gracias a que tenía capital para poder lograr sobresalir por encima de la masa ignorante. Y estos son los íconos de Andrés Manuel. Cuando fustiga a la clase media, no lo hace igual con la clase alta, en donde están algunos de sus íconos, como Simón Bolívar, como Francisco I. Madero. Esto es algo que vale la pena reflexionar, porque parece que hay una enorme distorsión entre el discurso de AMLO y la realidad que marca que la clase media, lo que se dice la burguesía en términos socialistas, es la que ha hecho los grandes cambios y las grandes transformaciones en todas las naciones del mundo, no solamente en México, en todas partes. Donde ha habido una revolución, está la clase media como elemento esencial para revolucionar la intelectualidad, para revolucionar las ideas. La clase baja es también partícipe de estas revoluciones, pero desgraciadamente han sido siempre llevados a estas revoluciones como carnes de cañón. Es dolorosísimo decirlo, pero es la verdad. Entonces no puede López Obrador fustigar a la clase media y discursar hablando de Simón Bolívar, aplaudiendo con frenesí el hecho de que hubiera viajado por Europa para captar una mayor fuerza ideológica e intelectual y hasta haber aprendido francés. Le faltó decir que se casó con una española en España y que trajo a la española a sus tierras de la Gran Colombia y murió en el intento de seguir los pasos del Libertador. Esto no quiere decir que yo mancille para nada la figura del gran Bolívar. Al contrario, la respeto muchísimo, pero que no sirva de pretexto a un demagogo para hacer una ceremonia en Palacio Nacional para tratar de convertirse en lo que quería Echeverría. Ya le descubrimos, Lopito Obrador, ya se lo descubrimos. Lo que quiere usted es hacerse publicidad para ver si de alguna manera logra, o de algún modo, al decir que va a cambiar la OEA, que hay que cambiar la OEA, porque francamente resulta lacerante para los demás países del mundo, lacayo, una organización lacayuna ante los Estados Unidos, así lo dijo el presidente López Obrador, quizá en su afán de crear utópicamente una organización similar a la OEA, pero que esté dirigida por el propio López Obrador, así como Echeverría quiso ser secretario general de la ONU. No se equivoque, Andrés Manuel, no van a votar por usted ninguno de los líderes políticos del mundo. Muchos de ellos se ríen de usted, escandalosamente. Muchos de ellos están a la espera de que usted tenga un traspiés y se vaya por donde vino. Perdónenme, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.